El paralelo 1-2 de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena nos complace en presentarles el sistema endocrino, principalmente el páncreas, fisiología y desequilibrios homeostáticos. Fisiología del páncreas. El páncreas es una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. El páncreas, al ser una glándula mixta, tiene dos funciones, una función endocrina y otra exócrina. La función endocrina es la encargada de producir y segregar dos hormonas importantes, la insulina y el glucagón, a partir de unas estructuras llamadas islotes de Langerhans. La función exócrina consiste en la producción del jugo pancreático que se vuelca a la segunda porción del duodeno a través de dos conductos excretores. Uno principal llamado conducto de Wilson. En la mayoría de las personas se une con el conducto colédoco o hepatocístico y entran en el duodeno como un conducto común llamado ampolla hepatopancreática, ampolla de Vater. La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal conocida como papila duodenal mayor, a unos 10 centímetros, por debajo del esfínter pilórico del estómago. El paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por una masa de músculo liso, el esfínter de la ampolla hepatopancreática, esfínter de Oddi. El otro conducto del páncreas, el conducto accesorio, conducto de Sartorini, sale del páncreas y desemboca en el duodeno a unos 2.5 centímetros por encima de la ampolla hepatopancreática. Páncreas endocrino. El páncreas está formado por dos tipos de células con funciones diferentes, las que producen las secreciones exócrinas, que constituyen células acinares que son secretadas al duodeno e intervienen en la digestión, y las que producen las secreciones endocrinas y que constituyen islotes de Langerhans. En estos islotes se encuentran tres tipos de células: las células alfa, que secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina, y las células delta, que secretan somatostatina. Las estrechas relaciones entre los tipos de células permiten la regulación directa de la secreción de algunas de las hormonas. Así, la insulina inhibe la secreción de glucagón y la somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Insulina, efectos metabólicos, secreción y regulación. Las células beta contienen gránulos rellenos de insulina y expulsan su contenido a la sangre. La insulina se vierte en la sangre de la vena porta. Esta llega al hígado transportando una concentración elevada. El principal elemento regulador en la secreción de insulina son los niveles de glucosa en el plasma. Esta actúa directamente sobre las células beta y estimula la secreción de insulina. Durante el ayuno, cuando la glucosa en el plasma es relativamente baja, la insulina apenas es detectable en la sangre. Después de una comida normal, aumenta la glucosa en el plasma, por ende aumenta la secreción de insulina y alcanza unos niveles entre 30 y 60 minutos después. Glucagón, efectos metabólicos, secreción y regulación. El glucagón es sintetizado y liberado por las células alfas de los islotes de Langerhans. Este eleva el nivel de glucosa en la sangre, es decir, es una hormona hiperglucemiante. Su periodo de vida media en el plasma es de unos 6 minutos. Su principal tejido diana es el hígado. El principal estímulo para la liberación son los niveles bajos de glucosa en el plasma o hipoglucemia, de modo que la insulina y el glucagón actúan en sentido contrario. Páncreas exócrino. Está compuesto por unidades funcionales acinosas de células tubulares y esféricas. Las células acinosas sintetizan y secretan enzimas digestivas como trixinógeno, lipasa, amilasa y ribonoclasa. La secreción drena en el sistema ductal pancreático y se vacía en el duodeno. La trixina es una enzima péptida que rompe enlaces de proteínas mediante hidrólisis para formar péptidos de menor tamaño. Es producida en el páncreas y secretada en el duodeno, donde es esencial para la digestión. También se produce en forma de trixinógeno y luego es activada en el duodeno por la enteroquinasa intestinal a trixina mediante el corte proteolítico. La quimotrixina es una enzima proteolítica, es alojada al intestino junto con el jugo pancreático. Contiene bicarbonato, diversos electrolitos, agua y enzimas digestivas como amilasa, lipasa, trixina y quimotrixina. Su función es degradar las proteínas para que los aminoácidos puedan ser absorbidos. Hormonas del páncreas endocrino. Entre las hormonas principales tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. La insulina ayudará a bajar los niveles de azúcar a la sangre.
El glucagón realizará todo lo contrario, aumentando los niveles de azúcar. Estas dos hormonas trabajan juntas para regular los niveles de glucosa sanguínea mediante un proceso de retroalimentación negativa, que consiste en mantener un efecto contrario al del estímulo inicial. La somatostatina actúa de manera parácrina, inhibiendo la liberación de insulina y glucagón de las células beta y alfa vecinas. También pueden actuar como una hormona circulante, disminuyendo la absorción de nutrientes desde el tubo digestivo. Además, la somatostatina inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El polipéptido pancreático inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas por el páncreas. Alteraciones del páncreas. Pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se origina cuando las células del páncreas comienzan a crecer sin control. Fibrosis quística. Es un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos. Diabetes mellitus. Es un trastorno endocrino del páncreas. Es muy común y de hecho una de las primeras causas de muerte debido al daño cardiovascular que produce, dado por su incapacidad de producir o utilizar insulina. La insulina es incapaz de transportar glucosa a las células del organismo. Por esto el nivel de glucosa en la sangre es alto y la glucosa es perdida en la orina, produciendo también un daño renal. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, donde el páncreas produce deficiente o nada de insulina, ya que el sistema inmunitario ha destruido las células beta del organismo. Es también llamado insulinodependiente, porque el paciente necesita inyectarse insulina para su homeostasis. Diabetes tipo 2 o diabetes no insulinodependiente. Es más común, tanto así que representa el 90% de los casos de diabetes, donde son más propensas las personas obesas. Los síntomas son leves y se pueden regular con la dieta, el ejercicio, la disminución del peso y la administración de fármacos orales. La diabetes desencadena otras alteraciones como hiperinsulinismo. Aparece cuando un diabético se inyecta demasiada insulina, lo que produce una hipoglicemia, también conocido como shock insulínico, y donde la muerte puede producirse rápidamente. Cetoacidosis. Es la formación de cetonas en el cuerpo, producto de la baja de insulina. Sin insulina, hay exceso de azúcar en la sangre del paciente. Esto genera ácidos que comienzan a dañar el pH del organismo, el cual debe ser de 7.35 a 7.45. Si está por debajo de estos valores, es incompatible con la vida, produciendo acidosis metabólica, donde los radicales de ácido comienzan a dañar los órganos diana, empezando por los más nobles, y produce la muerte. Diabetes gestacional. Es una alteración del organismo que no le permite producir ni utilizar la insulina necesaria para el desarrollo embrionario. Mecanismo de retroalimentación negativa. La acción principal del glucagón es la de elevar el nivel de glucosa sanguínea cuando cae por debajo de lo normal. La insulina, por otro lado, ayuda a disminuir el nivel de glucosa cuando está muy alto. El nivel de glucosa sanguínea controla la secreción de glucagón e insulina por retroalimentación negativa. Si bien el nivel sanguíneo de glucosa es el regulador más importante de la insulina y del glucagón, varias hormonas y neurotransmisores también regulan la liberación de estas dos hormonas. A medida que el nivel de glucosa sanguínea decae y se secreta menos insulina, las células alfa del páncreas liberan del efecto inhibitorio de la insulina y pueden secretar más glucagón. Gracias por ver este video y aprender junto con nosotras. En donde participamos Yara Pereira Silvestre, Roxana Valencia, Gabriela Suárez, Sadi Kimi y Gladys Nisis. Esperamos que si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribirla en la parte inferior, que también puedan compartir con sus amigos, darle like y suscribirse.